¿Qué implicaciones tiene para Ecuador? ¿Cuáles son los escenarios próximos a seguir? ¿Y cómo podríamos tener recursos frescos para enfrentar el resto del año y de la emergencia? Es una de las preguntas que vamos a hacerle al doctor Fidel Márquez. Él es prorector de la Universidad Ecotec de Guayaquil y también es analista económico. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Byron. El escenario, es un placer siempre. Gracias, muy gentil doctor. El escenario está ahí, las cifras también, 17.000 millones de dólares, de los cuales 1.500 que correspondía al tramo de pagar estos meses, digamos, es un respiro. No es que recibimos plata, pero no vamos a sacar plata de la que no tenemos. Esto efectivamente ayuda para que los organismos internacionales, multilaterales de crédito, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, puedan darnos quizás más dinero, aunque sea más deuda, pero cuando uno está en estas situaciones de crisis lo que tiene que buscar es dinero para poder cubrir sus gastos mínimos, como le pasa a cualquier ciudadano. Este mismo ejemplo aplica para Ecuador. Sí, Byron, lo importante acá es que nosotros veamos el alivio que se está teniendo en el flujo de desembolso que tiene que hacer el gobierno. Si nosotros analizamos que durante estos primeros 10 años que vamos a tener ahora, se va a tener un alivio de flujo, y esto es importante el término, de más de 16.000 millones de dólares, significa que no vamos a tener que buscar 16.000 millones de dólares en estos primeros 10 años que tenemos del 2020 al 2030. Es decir, ahí eso es un alivio para la caja fiscal en estos 10 años. Es importante también que hay una reducción del capital de más de 1.500 millones de dólares, que eso es importante en el tramo de más de 17.000 millones de dólares que estamos teniendo, así como también el plazo que se amplía de 6 años a 12 años, y hay el aumento de años de gracia que vamos a tener. Es importante esto, y sobre todo la baja en la tasa de interés de más del 9% promedio a un poco al 5.3%. Pero, ¿qué tenemos que concluir acá? En primer lugar, tenemos que concluir que era una negociación necesaria, que evidentemente es insuficiente todavía, porque, por ejemplo, este año el propio ministro nos ha dicho que se necesita financiamiento por más de 4.000 millones de dólares. Entonces, si nosotros tenemos ese problema, y como bien tú dices, Byron, no es que estemos resolviendo el problema del financiamiento total, sino que es un alivio que se tiene en el servicio de la deuda, y además que vamos a pasar, y esto es importante, de ampliar el plazo hasta el 2040. Por tanto, acá hay que hacer un análisis completo de cuánto es realmente lo que vamos a tener de alivio completo, pero lo que sí está claro de los desembolsos totales al final del periodo, pero lo que sí está claro es que el flujo y la necesidad, y va a ser un alivio para el flujo y el servicio de la deuda, sobre todo de este tramo que tiene el país con los acreedores. Que es necesario ahora ir al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que por tanto, para que vengan, como tú dices, dinero fresco al país, ya este año todavía tenemos una necesidad de financiamiento de 4.000 millones de dólares, es necesario que se siga ajustando el gasto público y que se tenga realmente el gasto público que se necesita tener, y no tener gasto público ineficiente, y además de eso un gasto público que a veces no va a resolver las necesidades básicas y perentorias de la población. Por tanto, aquí tenemos que tener claro esa otra situación. Hay que seguir siendo más eficiente en el gasto público que se tiene. Hay que reducir el déficit fiscal, no solamente por reestructuraciones de deuda, sino también por reducción de gastos no necesarios. Por otra parte, hay que ir también a reestructuración de las deudas bilaterales que tenemos fundamentalmente con China, que es nuestro principal acreedor. Ahora, en estas condiciones financieras que está el mundo, no solamente el Ecuador, es muy difícil conseguir dinero barato, si se puede utilizar ese término.
Hay algunos ortodoxos que dicen que no deberíamos pagar nuestras obligaciones al estilo argentino, de hecho lo ponen como ejemplo. Las dos economías son completamente distintas, no tenemos ni punto de comparación, pero no necesariamente el modelo argentino del no pago de la deuda en estas circunstancias tan complejas que vive el mundo y sin recursos sería una solución para el caso de Ecuador, sino efectivamente volverse a endeudar, aunque sea con los mismos prestamistas, llámese Fondo Monetario, organismos internacionales o China. Lo que hay que buscar es que los intereses no sean tan fuertes, digámoslo así, o que el plazo se extienda un poco más. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que debemos partir del hecho de que lo que se necesita es realmente reestructurar toda nuestra deuda. Todos los tramos de nuestra deuda deben ser reestructurados en función de los flujos que tengamos para poder hacer frente a esta situación. De plantearse una moratoria total de nuestra deuda, yo creo que no estamos en la década de los años 80 del siglo pasado. Ya hasta los propios organismos internacionales han planteado la necesidad de una reestructuración de deuda para todos los países y sobre todo para aquellos que han sido más afectados. Y el caso ecuatoriano encaja en todas las condiciones que se tienen a nivel internacional para podernos y nos sean vistos con esos ojos. Y un ejemplo, una muestra de esto es, bueno, la demanda que fue impuesta o que trataron de imponer con una jueza específicamente en Nueva York y que fue rechazada por la jueza. ¿Por qué? Porque el mundo no permite en estos momentos de pandemia y de crisis mundial que fondos buitres se lancen a hacer este tipo de demandas como la que se trató de interponer al Estado ecuatoriano en Nueva York. Por tanto, ante esta situación yo creo que están dadas las condiciones para que podamos, y lo he dicho en muchas ocasiones ya, para que podamos ir a un proceso de reestructuración de nuestra deuda con todos nuestros acreedores. No es el momento de decir no vamos a pagar, yo creo que hay que decir sí vamos a pagar, y también soy del criterio que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si queremos una reestructuración donde todo nos vaya de maravilla totalmente en todo, yo creo que no lo vamos a alcanzar. Tenemos que ser realistas en las propuestas. Y aunque podemos estar planteando, y como digo yo siempre, habría que ver que la reestructuración nos deje en condiciones de poder acceder a dinero fresco, porque como tú bien me planteas en la pregunta, tenemos que seguir buscando dónde buscamos dinero fresco para paliar la situación que tenemos. En primer lugar, la supervivencia, porque no hemos salido de la pandemia de los ecuatorianos, y en segundo lugar, ver dinero fresco para la reactivación del aparato productivo y generación de empleo. Doctor, hay sectores que también dicen que casa adentro deberíamos, más allá de la reducción del gasto corriente, reducción del tamaño del Estado, que no es rápido ni tan fácil jurídicamente, pero hay sectores de los poquitos que han logrado subsistir y sobrevivir e incluso tener cierta rentabilidad, como por ejemplo la banca. Y se habla de que de pronto se podría analizar un escenario eventual de una contribución especial del sector financiero, a quien, como digo, ha tenido una salud financiera aceptable en estos 6 primeros meses del año. ¿Podría eventualmente buscarse por ahí en alguna reforma tributaria o algo excepcional, como digo, para recaudar impuestos adicionales solo para este sector, debido a que la reducción de impuestos, de lo que ingresa a la caja fiscal por impuestos, creo que ha sido de casi 3.000 millones de dólares menos de lo que se tenía presupuestado para este 2020? Byron, yo a la banca le pediría otra cosa. Yo soy del criterio que tenemos que salvar la economía en su conjunto, no solamente el fisco. Yo le pediría a la banca que por favor llegue a un proceso y un acuerdo de reestructuración de las deudas productivas que se tienen en el país y de las deudas de los individuos en general. Nosotros tenemos tasas muy elevadas, tasas de interés muy elevadas, y que se vaya a un proceso de reestructuración de deuda bajando las tasas de interés que tenemos, ya sean comerciales, productivas, etcétera, los distintos segmentos de tasas de interés que tenemos, para poder aliviar un poco la actividad económica en el país, porque yo creo que la mejor solución que podemos tener en el país es que se permita la generación de empleo.
Por tanto, yo soy del criterio que lo que deberíamos es no pensar tanto en subir impuestos para el fisco, sino en cómo logramos que la actividad productiva se reactive y que generen nuevos empleos. Por ejemplo, yo propondría que aquellas empresas que me generen X porcentaje de nuevos empleos y que me asuman de ese más de 250.000 personas que se han quedado sin empleo, de acuerdo a los datos de la Seguridad Social, o que han salido de la Seguridad Social, sean absorbidas por el aparato productivo, por un lado, y por otro lado, aquellos funcionarios de gobierno, por la reducción del tamaño del Estado que se está dando en el país, que sean reabsorbidos también por el aparato productivo e ir a un proceso de reestructuración laboral en el país y de reconversión y de reinserción laboral, que tenemos que tener un plan para eso, porque si nosotros analizamos, en los últimos 5 o 6 años estamos cerca de los 700.000 personas que de una u otra manera no tienen empleo en el país y que necesitamos, por tanto, nosotros generar ese empleo en la actividad productiva. Entonces yo iría a una política de estímulo por generación de empleo. Y entonces ahí propondría otra serie de medidas distintas a aumentar impuestos. Doctor Fidel Márquez, estamos sobre el tiempo. Muchas gracias por su tiempo y sus reflexiones en materia económica. Gracias a ti, Byron. Un abrazo. Gracias. A la distancia al doctor Fidel Márquez, prorector de la Universidad Ecotec de Guayaquil y experto en temas financieros, a propósito de estos análisis que hay que hacer sobre la realidad de la deuda y cómo el gobierno podría hacer para conseguir más recursos. 7:40 de la mañana.